Grabando. Bien. Tururún. Vamos a partir con lo que quedamos la semana pasada y ver, depende cómo avancemos, a ver si empezamos con los detalles. ¿Ya? Bien. Se ve, ¿cierto? ¿Todo ok? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, Perfecto. sí. Muchas gracias. La semana pasada habíamos visto las zonas naturales, ¿cierto? Y estuvimos viendo una por una, a grandes rasgos, cómo se componían, los elementos que tenían, flora, fauna, la población, los recursos hídricos, en fin, ¿cierto? Pero todo a grandes rasgos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy. Eh, Habíamos visto el norte grande, norte chico y la zona central. Se me olvidó un gran detalle, se me olvidó un gran detalle que es silenciarlos. Ahí está. Si quieren opinar, quieren hablar algo sobre la clase, hay un botoncito abajo que dice levantar la mano. Y ahí está pidiendo la palabra. Yo le rehabilito el micrófono y ahí usted opina. ¿Ya? Hay 24 personas, van llegando más. Muy bien. Bienvenido a los que van llegando. Ya, pónganse cómodos, pongan atención. Recuerden tener su cuaderno a mano. Recuerden estar tomando apuntes. Que eso, vuelvo, lo digo todas las clases, eso se va a evaluar cuando volvamos. ¿Ya? ¿Qué más? Eso, ponga mucha atención, no juegue con la pizarrita ni se ponga a tontear en el chat, ¿ya? Bien. Zona central, es lo último que habíamos visto, ¿cierto? Dijimos que era la zona donde habitábamos nosotros y que es bien grande, ¿cierto? Desde lo que es el río Aconcagua al norte de Valparaíso hasta el río Biobío en Concepción, ¿cierto? Eh, Vemos que esta zona abarca mucho territorio, un territorio que está lleno de ríos, por ende es una zona que habíamos dicho muy rica en el tema de la agricultura. Dijimos que se marcaba mucho su forma del relieve, ¿cierto? ¿Se acuerdan los cuatro elementos del relieve? La depresión intermedia, o partamos en orden desde el mar hacia la cordillera. Las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y finalmente la cordillera de los Andes. Clima. Templado mediterráneo continental. Las aguas superficiales, hablamos de los ríos que servían, ¿cierto?, para la agricultura. La población se centra en las costas y en la ciudad, Santiago, además el centro económico y de servicios, ¿cierto? Bien, y esto es nuevo. Zona sur. La zona sur es desde Concepción hasta el Golfo del Corcovado, o también podríamos decir hasta la isla de Chiloé, pero toda la isla de Chiloé, incluyéndola, ¿ya? Eh, ¿Qué decir de esta región? Aquí es donde yo, la clase anterior mencioné que la cordillera o las planicies, o mejor dicho, la depresión intermedia se empieza a hundir bajo el agua, ¿ya? Si lo empezamos a notar aquí, tenemos río, 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 y aquí empezamos a tener lagos, 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 más lagos, más lagos, lagos gigantes, por cierto, aquí uno los ve chiquititos, pero esos lagos son enormes y son hermosos también. Eh, y aquí la depresión intermedia, donde iría ubicada la depresión intermedia, ¿cierto? Desaparece, está bajo el agua. La cordillera, que vendría siendo esta franja amarilla con tonos un poco más marrones, vemos que pierde gran altura, o sea, viene el color. Si comparamos, estamos hablando de unos 500 a 1500 metros. Nada que ver con los 4000 metros o los 3000 metros que tiene más al norte, ¿cierto? Casi el doble estamos hablando. ¿Qué más? Vemos presente la cordillera de la costa, está presente, existe esta cordillera en Ahuelbuta, que está al sur, ¿cierto? Aquí se encuentra Valdivia, Temuco un poco más al norte, Puerto Montt, y aquí finalmente esta zona de aquí es el canal del Chacao. No sé si alguno de ustedes ha tenido la suerte de poder ir a Chiloé, pero cuando uno va a Chiloé llega
desde Puerto Montt viaja, y llega aquí y cruza un transbordador, que es un barco gigante que lleva incluso hasta los buses. Y uno llega acá a la isla de Chiloé. Si algún día quiere visitar algún lugar bonito de Chile, vaya a Chiloé. Muy, muy lindo. Cuando se acabe todo esto, ¿cierto? Hay que cuidarse mucho, chiquillos. Hay que cuidarse mucho, 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 mucho. Bien, en la cordillera de la costa destaca la de Nahuel Buta, como mencionábamos, la que se hunde en el canal del Chacao. Miren, aquí en la cordillera de la costa pierde altura totalmente en Puerto Montt y se hunde. El canal del Chacao, tiene razón ahí, es donde iría la cordillera de la costa. Pero empezamos a ver que el territorio empieza a perder mucha altura, cada vez más altura, y en el sur incluso ya no ni siquiera existe la depresión intermedia ni la cordillera de la costa, sino que lo poco de territorio habitable que queda es lo que correspondería a la parte de la cordillera de los Andes. Profesor, yo de la provincia de Biobío conozco la zona de mineros de la ciudad, muy turística. Sí, en esa zona del sur, la zona sur del Biobío, está Lota, ¿cierto? Y un montón de otras localidades que se encargan de la minería del carbón, y entre otros minerales. Ojo que siempre los yacimientos mineros, bueno, el carbón es distinto a los otros minerales porque el carbón son residuos orgánicos, ¿ya? Sobre todo el carbón que se saca de la tierra, de abajo de la tierra. Ese carbón fósil, es combustible fósil que se le llama. Es pues como el petróleo, es como incluso los diamantes, están hechos del mismo material, pero la diferencia es que hay años de procesos químicos bajo la tierra, ¿ya? La forma más básica es el carbón. Cuando algún organismo muere, o no solo no tiene por qué ser haber sido un animal, sino que, por ejemplo, grandes bosques, que en algún momento, por ese motivo, de los movimientos geográficos, terremotos, aluviones, qué sé yo, quedan grandes bosques que quedan enterrados bajo tierra, esos árboles mueren, se secan, y también el recurso orgánico que se va transformando finalmente en carbón, el carbón que miles de años después sacamos nosotros, ¿ya? Los yacimientos mineros es lo mismo, pero a diferencia de que no es un origen orgánico, sino que es mineral, mineral. ¿Qué quiere decir mineral? De la tierra, de la roca. Y los minerales se forman de forma muy parecida, ¿ya? En el fondo, todos los minerales son rocas que en algún momento de su formación o de su vida se vieron sometidos a gran presión, gran temperatura, y finalmente terminaron formándose como oro, plata, cobre, qué sé yo. Todo tiene que ver un poco con la química, ¿ya? Todo se transforma, nada se destruye. Hay un ciclo de las rocas, de hecho, aunque no lo crean. Uno cree en el ciclo del agua, claro, porque el agua es un material más manipulable, fácil, uno lo ve. Uno dice, ¿cómo va a haber un ciclo de las rocas? ¿Me está diciendo que las rocas se deshacen y nacen de nuevo? Sí. De hecho, cuando la roca, que, por ejemplo, ¿dónde nace una roca? Una roca nace en un volcán, con las erupciones volcánicas. Esa roca, con miles de años, con lluvia, nieve, glaciación, se deshace y viaja a través del río hacia la costa. Esa roca llega hacia la costa. Esa roca después, con miles de años más, estamos hablando de millones de años dura el ciclo de la roca, baja hacia el mar, ¿cierto? Llega a las fosas continentales que hay en el mar, donde son grietas, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra, y ahí vuelven al centro de la Tierra, y ese material se vuelve a derretir, se vuelve a acumular en el núcleo y vuelve a salir a través de los volcanes. Es el ciclo de las rocas, grandes rasgos, ¿ya? Bien, no me desvío más. Planicies costeras amplias y aparecen por última vez en Chiloé. Las podemos ver que hay grandes planicies costeras, ya mire aquí en la zona entre Temuco y Valdivia, ya Puerto Montt igual, grandes planicies costeras. Uno si viaja a Puerto Montt puede ver que hay gran terreno de la costa, muy bonito, un poco feo en algunas partes de Puerto Montt, pero es muy pintoresco. Y la isla Grande Chiloé, que tiene muchas localidades, uno la ve chiquitita aquí, pero en realidad es una gran porción de tierra, ¿ya? Está Castro, Quellón, Isla Teja, no, nada que ver Isla Teja, bueno, un montón de localidades, ¿ya? Muy bonito. Seguimos. El clima, templado lluvioso, ya en el sur llueve y llueve mucho. ¿Por qué?
por la humedad atmosférica, la latitud también, ¿ya? A diferencia del norte, en el norte hablábamos del anticiclón del Pacífico, ¿cierto? Que cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno ve en la tele, que están hablando ¿cómo se llama?, de la presión atmosférica, uno ve siempre que ponen una A gigante, ¿cierto? Esa A es alta presión, y por otro lado están las B, uy, ahí sí. Las B que son las bajas presiones. La alta saca siempre la presión y eso hace que haya un cielo despejado. Y las bajas presiones son ciclones. ¿Qué quiere decir? Que son masas de presión atmosférica que no hay tanta presión. Y como no hay tanta presión, desde donde se expulsa el aire, se acumula en esas zonas. Se acumulan las nubes y con eso se acumula la humedad y con eso llueve, ¿ya? Por eso es que llueve mucho al sur, porque también hay un fenómeno atmosférico que se llama el anticiclón del Pacífico. Renato, profe, yo he ido al sur, Puerto Montt, Chiloé y fui a Caburga. Profesor, no se escucha nada. ¿Alguien más le está pasando eso? ¿Se perdió el audio? Por favor, escriban en el chat. ¿Aló? Parece que sí. Sí, profe. A ver, espérenme. Se le fue el audio. A ver. Aló, 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 aló. A ver, chicos, quizás abajo tienen un botón donde me mutearon. Háganle clic. Además deben poner la presentación con pantalla completa, o como que yo estoy explicando, ¿ya? Porque si la minimizan, ahí claro, se les va a perder. Ah, una baja de internet mía. Pues, gracias por la acotación, Matilda. Se me había olvidado. Voy a poner el cablecito para tener una conexión más estable. Espérenme un poquito. Ahí está. Ya. Se me había ido el internet un poquito. Bien. Gracias por la acotación, muchachos. Estoy atento al chat. ¿Ya? Bien. Clima templado lluvioso. Como decíamos, ¿cierto? El tema de las altas presiones, que siempre que hay una A, una A en el cielo, la estaba dibujando incluso, representa que hay una alta presión. Esa alta presión expulsa el aire, ¿ya? Por eso es que siempre que hay altas presiones tenemos cielos despejados. Pero cuando hay bajas presiones, eso se le llaman los ciclones. Y los ciclones atraen las nubes. Y las nubes que traen consigo humedad. Entonces, si acumulo muchas nubes, voy a tener un clima lluvioso, ¿ya? Eh, para que se haga una idea, se escucha entrecortado. Pucha, a ver. Estamos teniendo problemas. A ver, Nancy. Esa es la mamá de Simón, parece. ¿Eh? Aló, ¿no? Ya, Profesor, dígame. ¿Simón? hay momentos, ¿Quién habló? Ah, la mamá de Simón, hay ya. momentos en que sí se va la señal y se le Sí. escucha muy cortado, pero no es siempre, son ratos y justo es cuando da explicaciones un poquito más extensas. Ya, entonces vamos a ir un poquito más pausado, tomando en cuenta que el internet no está yendo muy bien. Pero quiero decir para la tranquilidad de todos que a pesar de eso yo estoy grabando bien la clase, ¿ya? Entonces si en algún momento se llega a caer un poquito la voz, aparte de avisarme por el chat para pausarme,
¿cómo se llama? No se preocupe mucho porque la clase va a estar después en YouTube y va a estar con el audio bien, ¿ya? Gracias, gracias por el ánimo. Son cosas que pasan, muchachos. Son, eh, ¿cómo se diría por ahí? Gajes del oficio. Sí, estoy con lag, estoy con lag. Ya. Bueno, voy a volver a explicar. La zona del sur es lluviosa porque tiene una baja presión y la baja presión absorbe las nubes, la humedad. Con eso llueve siempre. Para que se haga la idea, la capa de ozono es como la sábana más delgadita de la cama, ¿ya? Cuando yo la levanto en un sector la sábana, esa es una baja presión porque estoy permitiendo que entre aire en esa zona. En cambio, si yo presiono la sábana, ahí no va a haber aire entre el colchón y la sábana. Yo sé que es un poco cotidiano el ejemplo, pero para que lo entiendan. Las nubes son como una capita, ¿cierto? Como una sábana livianita. Y así funciona. Hagan el experimento cuando estén haciendo la cama. Si es que hacen supongo que hacen su cama. Supongo. Bien. Las aguas superficiales de la zona sur. Bueno, en la zona sur tenemos las regiones de los lagos, los ríos, ¿cierto? Es una zona hídrica. Hídrica quiere decir que tiene mucho río, mucho lago. El río Tolten, tenemos un ejemplo, el río Valdivia, muy hermoso Valdivia, el lago Caburga, el lago de Todos los Santos, hay otro también. Yo he tenido la oportunidad de conocer un poquito de esta zona, no extensamente, pero maravilla, maravilla, nada que decir. La vegetación, abundante, muy boscosa, ¿ya? Después vamos a ir detallando. Esto es solamente para que vayamos conociendo a grandes rasgos la flora y la fauna de la zona. Esas son las araucarias, ¿ya? Ese árbol es un árbol nativo de Chile. La araucaria es un árbol nativo de Chile que una araucaria se demora miles de años en crecer a ese tamaño adulto, ¿ya? Lamentablemente, durante la época colonial y durante también los primeros años de la República, se taló mucho porque tiene, ¿cómo se llama? La madera de estos árboles es muy buena, ¿ya? Profe, yo fui al lago Caburga, el agua es transparente y muy hermoso. Muy lindo, son muy lindos esos lagos. ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué son tan bonitos esos lagos? Porque esos lagos están cerca de la cordillera. Entonces, al estar cerca de la cordillera, en el fondo, el agua de esos lagos son glaciares derretidos. Obviamente derretidos hace mucho tiempo, no por la acción del hombre. Y es agua que fluye directamente, es agua limpia que surge de la cordillera, entonces por eso esos lagos son tan limpiecitos y tan bonitos. Yo una vez tuve la oportunidad de conocer Peulla, que es una reserva ecológica que hay en la zona sur, dentro hacia la cordillera, ya una zona ecológica donde no te permiten botar basura, la noche, por ejemplo, se corta la luz, no hay electricidad, nada, ¿cierto? Se cuida mucho esa zona. Y ahí a lo que voy es que ahí había una cascada cerca donde el agua fluía limpia. Uno podía tomar directamente de la cascada. Muy helada, sí, muy helada y muy rica la agüita. Bien, el chat. Se escucha como si estuviera cantando. Ya, seguimos. Estoy haciendo un rap, por eso. No. Población, concentrada en ciudades de la costa y la depresión intermedia, ¿ya? Eh, Villarrica, Pucón son un ejemplo, Puerto Montt, grande ejemplo o Valdivia, como sale ahí, de ciudades que se ubican hacia la costa, y Temuco es otro ejemplo de una ciudad interior. Temuco muy grande, ¿cierto? Es como el centro neurálgico, podríamos decir. Talcahuano también es una gran ciudad, pero Talcahuano está hacia la costa, ¿ya?
Alrededor de Temuco hay muchas localidades donde están también ¿cómo se llaman? La comunidad de mapuche, ¿cierto? En esa zona, muy bonitos esos bosques muy poblados de vegetación, podríamos decirlo así. Chile es muy lindo y es muy rico en recursos naturales, chiquillos. Esa es la verdad. Por eso es que tenemos un país que para donde vayamos, al extremo norte o al extremo sur, siempre vamos a encontrar un paisaje muy rico en muchos sentidos, ¿ya? Eh, por eso es que es importante que este país sea un país justo, porque tenemos la herramienta y los recursos para que así sea. Yo nací en Iquique. Tierra de campeones, Leonel. Usted es un campeón entonces. Mire, yo sabía, más o menos lo sospechaba. Actividad económica. Las principales son las agrícolas, ya la ganadera, las forestales y las pesqueras. Lógico, porque es una zona de mucho recurso natural, de mucha materia prima, ¿ya? Entonces eso se aprovecha. Y industrias derivadas. Por ejemplo, ¿qué son las industrias derivadas? La industria de los productos lácteos, ¿cierto? Colún, la famosa Colún, que es una cooperativa, que es un grupo de emprendedores que se junta y entre todos hacen un producto, ¿cierto? Que son los quesitos, las leches, etcétera, de la marca Column, por ejemplo. Esa es una industria derivada de esta zona. Las forestales, las pesqueras, grandes pesqueras y los pescadores artesanales, ¿cierto? También. Ganadera, conocemos, ¿cierto? Super pollo, agrosuper. Para allá existen todas estas zonas donde tienen los pollitos, los chanchitos, las vaquitas, que se ocupan acá para elaborar los productos en Chile, ¿ya? A pesar de que mucha de la carne que nosotros comemos eh, no es la de acá de Chile, no da abasto para alimentar a toda la población de Chile. Así que mucha carne se importa de Italia, iba a decir, Argentina y de Brasil, por ejemplo, ¿ya? Eh, recursos forestales, polémicos, ¿cierto? Lo que genera sobre todo los conflictos con las comunidades mapuche, el tema de las forestales, que se aprovechan, rompen los bosques, bosques que son de territorios, de comunidades, ¿ya? Y Uruguay, sí, toda esa zona. Lo que pasa es que para criar animales, tú necesitas un amplio terreno plano, ¿ya? Y en Chile no hay mucho de eso. Chile es un terreno bien accidentado a la larga, mucho cerro, mucho río, entonces se torna difícil la crianza de animales. Quizá un terreno plano y largo podría ser la Pampa, que se encuentra en el norte, pero es árida, no sirve para la crianza de animales. Bien, y por último de la zona, digamos, ya, está la zona austral, donde se ubica entre el Golfo de Corcovado, que decíamos que era el sur de Chiloé, hasta el Cabo de Hornos. Es decir, el final, la colita de Chile. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que aquí como que Chile se rompió en mil pedacitos, ¿cierto? Mucho archipiélago, vemos que la presencia de las cosas, de los elementos del relieve se perdieron un poco, ¿ya? Eh, hay partes que se hunden bajo el agua. Mire, sí, empecemos. Depresión intermedia. Se aprecia en forma de isla y desaparece en la península del Taitao. ¿Ya? Ahí está la península del Taitao. Y es aquí donde la depresión intermedia, que vendría siendo esta zona, desaparece. Se hunde y aparece en forma de pequeñas islitas en distintos lugares. Aquí vuelve a aparecer un poquito y aquí ya finalmente un pedacito de tierra, ¿cierto? La cordillera de la costa pasa lo mismo. Se aprecia en forma de archipiélagos y en archipiélagos de chonos y huaytecas. El relieve trasandino, que vendría siendo la cordillera de los Andes, junto a la cordillera de los Andes, está muy erosionada. ¿Ya? Eh, acá ya desde aquí, desde Coyhaique hacia el sur, la cordillera de los Andes se puede apreciar netamente como los campos de hielo sur. ¿Ya? Acá está Tierra del Fuego también. En esta zona se crían animales, porque esta zona es una zona plana. ¿Ya?
toda esta parte de Tierra del Fuego. Pero todo lo que es la costa, lleno de archipiélago, archipiélago, archipiélago. Sí, hay un viento muy fuerte, Matilda. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero gente que me ha contado y fotos que he visto también de personas cercanas que han ido, por ejemplo, hay lugares en las plazas y zonas así donde uno puede afirmarse, cordeles, barandas con cordeles o cosas así, porque a veces corre un viento muy fuerte. No en mi caso, pero las personas que son un poquito más chiquititas y flaquitas, ese viento incluso los puede botar, ¿ya? Yo tengo muchas ganas de ir a esa zona, no la conozco, tengo muchas, muchas ganas de conocer y también conocer esos vientos ultrapoderosos. Imagínense, con uno de esos vientos uno queda con los pulmones limpios en 3 segundos. ¿De qué se ríe, Diego? Ah, ¿de qué se ríe? ¿Se está riendo de mí? No, estoy leseando si yo di la instancia. Las ventajas de tener un peso concentrado. No te lleva el viento de Coyhaique, ni de Punta Arenas. Clima, marítimo lluvioso y estepárico frío. Lluvioso porque netamente estamos dentro del mar, ya es un territorio de archipiélago y hay mucha humedad. Eh, y estepárico frío quiere decir que, ¿se acuerdan cuando la estepa dijimos que era semiárida? Cuando hablábamos del norte chico, aquí pasa lo mismo. Y uno estará pensando, pero profe, ¿y por qué semiárido si estamos en el frío, llueve mucho? Porque es tanto el frío que poca vegetación se da en esta zona, ¿ya? Hay gran campos de hielo, durante el invierno nieva, se congela todo, entonces es poca la vegetación que se da. Y más que estos árboles, lo que más vemos son estas pequeñas champas o champitas que vemos aquí de tierra, de maleza que se da en el territorio, ¿ya? No hay gran vegetación, no hay grandes bosques, más que algunas zonas en general que están más cerca de la cordillera o las zonas de más altura, pero en general el territorio que vemos en esta zona es esto, como acá, como la imagen, la tercera imagen, la del medio, ¿ya? O esta, la segunda. Aguas superficiales. Aquí tenemos grandes ríos y sobre todo con mucho caudal, ¿ya? ¿Qué quiere decir caudal? Que corre mucha agua por ellos. Y eso son ríos que tienen mucha fuerza, ¿ya? Van rápido, tienen mucha fuerza, mucha agua. Ahora vamos a ver lo importante de eso. Los cursos de agua de gran caudal y muy fuerte torrente, como decía, ¿cierto? Es como cuando uno da la llave con todo, ¡push! Sale el agua. Ya. Además de grandes campos de hielo. Aquí tenemos los famosos campos de hielo, que es lo que correspondería a la cordillera de los Andes, que aquí tiene muy baja altura, ¿cierto? Y otros ríos como el río Palena o el río Báquer, ríos que son polémicos un poco porque se quieren ocupar para hacer la famosa hidroeléctrica, ¿ya? De Aysén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como tienen mucha fuerza, esa fuerza ayuda a que funcione la maquinaria de la termoeléctrica y genere, termoeléctrica, no, hidroeléctrica, que genera el combustible o la energía eléctrica, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que para hacer eso deben hacer una represa. Y una represa es juntar agua, es generar un lago artificial, por decirlo así. Y ese lago inunda muchos territorios. Y ese inunda mucho, mucho, mucho territorio y eso afecta a todo, a la flora, a la fauna, el equilibrio de la naturaleza. La naturaleza, chiquillo, está muy lejos de ser una oda al orden, ¿ya? Muchas veces uno piensa y cree también por los temas quizá un poco religiosos, que la naturaleza es mágica, es un escenario que creó como que se crea el mapa del Fortnite, ¿cierto? Apareció de la nada. No, pues la naturaleza hemos dicho que es una cosa que surge a través de millones de años. Esta frase es muy buena, que la naturaleza es la acomodación del caos. ¿Se entiende? No es que aquí todo se pensó y hubo un ingeniero que pensó que los ríos corrían así, los árboles hacían así, crecían para arriba y los animalitos andaban en 4 patas. No, es cosa de millones de años de adaptación,
Entonces el daño que hace el hombre es romper ese ciclo, romper ese equilibrio que se formó por millones de años y llega y inunda una zona. Llega y explota una montaña. Llega y hace un hoyo gigante en la tierra y saca material. ¿Y para qué? Más de la sobra, ¿cierto? Porque lo que hay hoy en día en el mundo es una sobreexplotación o una sobreproducción. Hacen más alimento del que se consume, confeccionan más ropa de la que se usa, hacen más computadores de los que se usan, se embotella más agua de la que se toma. Entonces, a ese ritmo, claro, efectivamente de aquí al 2050 vamos a estar en una crisis natural. Ya no solo va a ser coronavirus por el que no vamos a salir, no vamos a salir porque va a estar lleno de contaminación y todo eso, ¿cierto? Qué bonita la época que nos tocó vivir. Hartos desafíos, chiquillos, muchos desafíos en su generación. Creo que yo tuve la oportunidad de decirle alguna vez que usted tenía la responsabilidad de salvar el mundo. Bueno, es mejor que estudien harto. Vegetación. Ya un poco más al norte de la zona austral, antes que se resquebraje la tierra tanto, podemos ver más presentes los árboles, como los calafates, ¿ya? Los bosques de calafate. Y por último tenemos vegetación más pequeña, arbustos, como el ñirre, ¿ya? O como la hualtata, que es una malecita, ¿cierto? Una plantita que crece con esa flor amarillita. El calafate tiene un fruto, ¿ya? Creo que he probado cervezas artesanales que le echan un poquito. Queda rico. Bien, hay mucho fruto en el sur, paréntesis, hay mucho fruto en el sur que ocupan para distintas cosas, ¿no? La rosa mosqueta, o un poquito más la zona sur, que ya pasamos el arándano, producto estrella hoy en día, ¿ya? Eh, bien, población escasa y principalmente urbana, sí. Es poca la población en la zona austral del máximo sur. ¿Por qué? Porque es un clima hostil, pues chiquillo. O sea, esos vientos hacen que uno se entre a las 6 de la tarde a la casa y nada que hacer. Aparte del frío, el clima es un poco extraño porque al estar en la zona sur, por ejemplo, se oscurece muy poco tiempo durante el verano, creo, ¿ya? Y durante el invierno, la mayor parte del día es noche. ¿Qué pasa? Que como, a ver, vamos a usar la pizarra, como la Tierra es redonda, ¿cierto? Oh, adelante. Como la Tierra es redonda, yo recibo la luz del Sol. Me explico, a ver, hagamos una Tierra. La Tierra, la Tierra es redonda. Y acá tenemos al Sol. El Sol es más grande todavía, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer los rayos del Sol. Entonces, por ejemplo, el Sol ilumina de esta forma la Tierra. Los efectos especiales son lo mejor. Entonces, ¿qué pasa con estos rayos de sol? Pasan de largo y en las zonas del sur o del polo norte ocurre este fenómeno de que hay periodos en invierno donde el sol está constantemente golpeando, entonces tenemos días, muchos días, más de 20 horas de día y son 4 de oscuridad, se oscurece un poquito y vuelve a amanecer. Son fenómenos de la naturaleza, muchachos. Así que la Tierra, lamentablemente, no es plana. No es plana ni es una cúpula, sino que es una esfera. Oh, me puse español. Ya. Mucho cosmos, mucho cosmos. A ver, el chat. ¿Qué dicen los muchachos? Tío, si usted sabe por qué es influencer y además profesor, he vivido engañado. Hostia, tío. Ya, no me hagas reír, estamos en clase. Córtala. Ya, seriedad. Seguimos. Actividades económicas, perdón. Ganaderas e industriales. Ya principalmente la ganadera porque es una zona plana donde se puede criar animales. E industriales porque
ya, como decía, industrias que se dedican directamente a lo que tiene que ver con el producto que se elabora. Bien, eso con las regiones a grandes rasgos, ¿ya? Pero seguimos. Esa clase va, ¿ya? Esta es la parte intermedia porque ahora vamos a ver la zona norte detallada. Así que sigamos. Hola chiquillos, los vuelvo a ver a todos. Estamos 42, ¿cómo están? Está la Amanda, hola Amanda, ¿cómo está? Sofía, la Ashley, qué buena Diego. Ya, voy a seguir con el tema de... Este es el que tengo acá. Este. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? ¿Hasta acá? El chat, leo el chat. Dice, mucha Casa de Papel. No me gusta la Casa de Papel, no la he visto. Yo creo que mucho YouTube, por ahí va la cosa. Tu, 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 tu. Ya, pues. Ahí está. Ahí está. Vamos a compartir. Bien, entonces, usted en su cuaderno empezamos otra parte, que es parte de la misma materia, pero con los detalles, ¿ya? Inmediatamente aquí estamos. Y vamos a comenzar detalladamente a ver la zona del norte grande. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que saber del norte grande? Que es el límite fronterizo de Chile en el norte y el río Copiapó al sur, ¿ya? Esto se copia. Bien, las grandes regiones, o mejor dicho, las regiones que están dentro de esta zona es la de Arica y Parinacota, la de Tarapacá y la de Antofagasta. ¿Qué características tiene esta zona del norte grande? Ya veníamos hablando un poco de qué se caracteriza. Lamentablemente no puedo interactuar mucho con ustedes, así que, por ejemplo, lo que vemos aquí presente es una imagen de un desierto, ¿cierto? Eso caracteriza netamente el tema del el paisaje, la apariencia del norte grande. Sabemos que es la zona más árida, ¿ya? Esos son otros territorios, de la Pampa, ¿ya? Territorios muy secos, esa forma tienen porque alguna vez escurrió agua, se derritieron glaciares de esa zona. Mencioné alguna vez que el territorio de Chile es como un fruto de un accidente geográfico gigante, ya de choque de las placas, que genera una arruga, y esa arruga es la cordillera de los Andes, y lo que queda de esa arruga somos donde habitamos nosotros, ¿ya? Entonces toda esta zona se piensa que hace millones de años atrás estuvo sumergida incluso bajo el agua, ¿ya? Eh, y debido a los fenómenos atmosféricos podemos ver aquí un cielo muy despejado, ¿ya? Estos pequeños auquénidos, que no sé si son llamas o alpacas, que están pastando, que son muy clásicos de la zona. Estos lagos que se encuentran en el altiplano, que también se encuentran en forma de salar, ¿qué pasa? Que cuando la sal se junta mucho como mineral en la tierra, se solidifica con el agua y se crean esos salares, pero también existen en forma de lagos. Este clima también es estepárico, igual que el del extremo sur. Se da cuenta que se parece mucho en el sentido que no vemos árboles, no vemos vegetación alta, sino que vemos estos pequeños grupos de maleza, que como no es árido en el sentido de que no hay arena,
pero hay muy poca vegetación. Y el farellón costero. El farellón costero, que es la zona de las planicies litorales. Eh, este paisaje es el que podemos encontrar desde el extremo norte, desde Arica hasta Antofagasta prácticamente, ¿ya? Las playas son muy chiquititas, de hecho no hay playas naturales en el norte, ¿ya? Creo que la única playa natural del norte es Iquique, y quizás me estoy equivocando, pero por ejemplo en Antofagasta, Arica, todas esas zonas, las playas son artificiales, han traído arena de otros lados para rellenar y que se genere un balneario, por decirlo así, pero el territorio natural de la costa es este, y aquí no se puede, digamos, poner muchos quitasoles, que digamos. Habría que ponerlo ahí arriba y bajar todo eso para ir a la playa. Está difícil. Ah, antes del chiste. ¿Por qué ocurre esto? Porque el altiplano y la cordillera aquí es tan alto que la diferencia entre el nivel del mar y la tierra es muy amplia, ¿ya? Que en la fosa continental, bajo el agua, también hay tierra y también se hunde estrepitosamente. Eh, digamos que desde el norte hacia el sur, todos los elementos geográficos, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, empiezan a disminuir su altura. Es como que la Tierra se empieza a hundir bajo el agua, para que hagamos esa idea, ¿ya? Y aquí estamos en todo el otro extremo. Tenemos, pareciera que aquí falta un poquito de llenar agua, ¿cierto? Y aquí recién está la playa. Se pasaron un poco. Bien. Aquí entramos más detalles. Farellón costero, es la cordillera de la costa, directamente, ya no hay planicies litorales. Es directamente el altiplano, ¡pum!, que empieza de golpe desde el océano hacia el territorio continental. Escasas planicies litorales, ¿ya? Eh, el altiplano es la cordillera de los Andes, ¿ya? Y la pampa es la depresión intermedia. Crece el territorio directamente de la cordillera de la costa y después no vuelve a bajar. La depresión intermedia en realidad no existe, en la pampa, ¿ya? Y después están las grandes cumbres de la cordillera, por ejemplo, acá en esta parte, ya donde está eh, la frontera con Bolivia, por ejemplo, tenemos cumbres de la cordillera que alcanzan o bordean los 5.000 metros, ¿ya? Norte Grande. Este es el perfil topográfico. Si yo corto la tierra y la coloco en forma horizontal, esto es lo que tenemos, ¿ya? Vamos a ocupar la pizarra. Anotar. Bien. Esta parte de acá es el océano. Todo esto. Océano, 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 océano. Este es el océano, ¿ya? Y acá está la cordillera. Aquí está el farellón costero. Sube rápidamente, ¿cierto? Tenemos gran altura y aquí está la cumbre de la cordillera de la costa. Luego viene la depresión intermedia que no se nota mucho, ¿ya? Un territorio, una forma tradicional de este relieve sería esto. Acá están las planicies, aquí aparece la cordillera, después está la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Pero ¿qué pasa acá? Existe este fenómeno que es el altiplano, ¿ya? Donde se agarra altura rápidamente. Y no existen las planicies litorales. Tenemos inmediatamente el farellón costero, ¿ya? Por ejemplo, en la zona central de Valparaíso, Santiago, ¿cierto? Así es la forma del relieve. Pero aquí en el norte tenemos con la silueta naranja, la cordillera de los Andes y la depresión altiplánica. Esa depresión altiplánica tiene que ver netamente con la acumulación de los glaciares, ¿ya? En algún momento aquí hubo un pedacito de hielo que estuvo 1000 años y que dejó ese hoyito. Después cuando se erosionó, bajó. O bajó por el otro lado también, hacia Bolivia, puede pasar. ¿Ya? Eh, profe, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene que ver eso? 28. Ya. Seguimos. Ah, tengo que sacar la pizarra.
Aquí teníamos el indicador de altura, ¿cierto? Casi llegando a los 5.000 metros, digamos los 4.500. El relieve del Norte Grande. Como mencionaba, ¿cierto? Tenemos una aparición rápida de la cordillera de la costa. Y pequeños ríos que cruzan desde la cordillera hacia el mar, ¿ya? Como el Loa, que es uno de los el río más largo, no grande, de Chile, ¿ya? El clima desértico de altura, lógico. Y el interior, el de la Pampa, desértico del interior. Y por último, hacia la costa, desértico costero. O sea, el clima es desértico, pero tiene estos apellidos dependiendo de la zona donde la encontramos, ¿ya? Desértico de altura, desértico interior y desértico costero. ¿Por qué se diferencian? Netamente por el grado de humedad, ¿ya? El desértico de altura por la presión, por la humedad, el desértico interior también porque tiene más baja presión y menos humedad, y el desértico costero que tiene un poco más de humedad, ¿cierto? Y también baja presión. La presión tiene que ver con el espacio que hay entre la Tierra y las nubes, ¿ya? Si hay menos espacio entre la nube y la Tierra, va a haber más presión, hay menos aire en esa zona, ¿ya? Por ende, estamos más presionados. Si hay más espacio, si la Tierra es baja y hay gran porción entre el cielo y la Tierra, estamos hablando de porciones de baja presión. Aguas superficiales, muy poquitas, ¿ya? Muy poquitas. El río Loa, el Chiu Chiu, ¿ya? El oasis de Chiu Chiu y el oasis de Quillagua. Todos son parte de la transición o del transcurso del río Loa. Vegetación xerófita. Y la población en las costas, oasis y enclaves mineros. Bien. Esa zona ya lo habíamos visto, ¿ya? Vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Muchachos, dudas, preguntas, sugerencias, todo será enviado al mail, si me piden por mail, digamos, la clase, y yo lo subo en un ratito más, que se procese el video y todo, y lo subo a YouTube. O sea, dentro de la tarde estaría la clase en YouTube. Vamos a parar la grabación.